vamos a tocar hoy día lo que se pueda, o una primera parte de lo que es este tema de trastornos hipertensivos del embarazo. Realmente es un tema, vamos a decir, eh, que se habla mucho, pero que aún se conoce poco, algo así, ¿no? Algo así es el dilema que le ponen ¿no? Justamente a esto de los trastornos hipertensivos del embarazo. Pero de un tiempo acá, ya hay algunas situaciones que les digo, ¿no? Ya casi, vamos a decir, claras, o sea, precisas, a, a tomar en cuenta respecto a, por lo menos, a reconocer, ¿no? A reconocer que estamos frente a, vamos a decir, frente a un, una enfermedad hipertensiva del embarazo, ¿no? A reconocer que estamos, ¿no? ¿Con qué objetivo, no? Con el objetivo, pues, de poder, pues, dar tratamiento, ¿no? O actuar de forma oportuna y, y las consecuencias, pues, no sean fatales ni para la mamá, ni mucho menos para el feto, ¿no? Entonces, eso es algo que debemos tener en cuenta, ¿no? De ahí que de todo este tema salen dos cosas, ¿no? Lo que es la mortalidad materna extrema, por ejemplo. Dentro de los puntos de mortalidad materna extrema, pues preeclampsia, o perdón, el trastorno hipertensivo es uno de los más altos, ¿no? Además que tiene más alto porcentaje, ¿no? Y la famosa clave azul, ¿no? La famosa clave azul, ¿no? Que se conoce por lo menos en todo lo que es ¿no? O sea, que es casi de manejo obligatorio en casi todos los países de Sudamérica, ¿no? En la mayoría de ellos se tiene lo que es ¿no? la clave azul. Y con mayor razón en el Perú, ¿no? Que toda una normativa, con sus respectivas leyes, ¿no? Que lo aprueba para poder ¿no? Aplicar, pues, ¿no? Esto de la famosa clave azul. ¿Dónde está el dilema? El dilema está en cómo prevenirlo. ¿Qué le puedo dar ¿no? a la paciente, en este caso la gestante, para para poder que no haga preeclampsia, pues, ¿no? Y mucho menos sus complicaciones severas, ¿no? De esta, ¿no? Entonces, ahí está el dilema, ¿no? Y dentro de eso está, pues, no conocer su fisiopatología, ¿no? Su etiología. ¿Por qué se causa? ¿Por qué no? O sea, una gestante hace preeclampsia y otra no, ¿no? O sea, hay una serie vamos a decir, una serie de factores que están, pues, inmersos en esto, ¿no? Como definición, pueden ver ustedes ahí, ¿no? Dice que es ¿no? Una preeclampsia o es una enfermedad, pues, multisistémica, ¿no? Multifactorial, ¿no? Ahí ya vamos a ver que influyen muchos factores, ¿no? Maternos, paternos, fetales, etcétera. Caracterizado, dice, por hipertensión y proteinuria por encima de las 20 semanas, ¿no? Por encima de las 20 semanas. Entonces, eso es algo que deben tener bien presente, ¿no? La fisiopatología de la preeclampsia probablemente implica ya tantos factores, mira, lo que dije, ¿no? Maternos, factores fetales, placentarios, paternos también, ¿no? Entonces, otra definición, ¿no? Dice que es el síndrome de preeclampsia es una complicación grave del embarazo y ocupa una de las primeras causas de muerte materna, ¿no? Todo a nivel del MINSA, creo que en este momento ya es el primer lugar, ¿no? En segundo lugar, las hemorragias. Bien. En cuanto a la incidencia, ¿no? Por ejemplo, como preeclampsia, eh, dice, no es un síndrome específico, ¿no? Más o menos que afecta del 2 al 5% de los embarazos, ¿no? Y de todo esto, involucra un 15% de las muertes maternas.
¿no? Obviamente que en mujeres, sobre todo con factores de riesgo muy alto, ¿no? Como hipertensión crónica, diabetes, obesidad, nefropatía, antecedente personal de preeclampsia, antecedente familiar de preeclampsia. Entonces, todos estos factores hacen pues, que la posibilidad de que uno haga preeclampsias se eleve hasta un 30%, ¿no? Algunos datos ¿no? En cuanto dicen, ¿no? En Latinoamérica, en el Caribe, ¿no? Dicen, ¿no? La preeclampsia es la causante del 25,7% de las muertes maternas, ¿no? Es bastante. Por cada mujer fallecida por esta causa, de 50 a 100 han sido parte de una morbilidad materna extrema a causa de la preeclampsia, ¿no? A nivel de escala mundial, dicen, cada año los trastornos hipertensivos durante el embarazo representan unas 50.000 muertes maternas y 900.000 muertes perinatales, ¿no? Es altísimo, ¿no? Es altísimo ¿no? Además de constituir dicen, una predisposición a presentar complicaciones cardiovasculares en el futuro. Muchos casos por ejemplo, de muerte maternas o hipertensión arterial crónica con su consiguiente daño renal, pacientes con insuficiencia renal a los 40 años, 44 años, muertos por insuficiencia renal, son a causa de esto, ¿no? A que hacen pues complicaciones cardiovasculares con todo lo que significa eso, ¿no? Y ese es un tema también bastante, vamos a decir, complejo, descuidado, porque todas las pacientes que hacen preeclampsia, sea la leve, sea la sin severidad, con mayor razón las con severidad, o las preeclampsias tempranas, o las preeclampsias tardías, son diferentes clasificaciones que existen, ¿no? Eh, deben, deben hacer su control por el nefrólogo, por el cardiólogo, por el oftalmólogo, pero lamentablemente no se da. Todo queda solamente vamos a decir, ¿no? En recomendaciones y ahí se olvidó, ¿no? Entonces, y peor en nuestra gente que es de nuestra zona, pues que no, se descuida bastante de esta parte. Y también, pues, no tienen acceso, ¿no? A un especialista en esa área, en la zona donde viven, ¿no? Sin ir muy lejos nomás, no creo que haya oftalmólogo, cardiólogo, nefrólogo en el hospital de Yunguyo, por ejemplo, ¿no? O en el hospital de Julio, de repente, ¿no? No hay. Y si tenemos ahí una paciente que se ha operado en nuestro hospital por preeclampsia severa, que ha estado en UCI, sí o sí necesita esta evaluación y no se hace, no se llega a hacer. Y las consecuencias son lo posterior, hipertensión crónicas, con insuficiencia renal, con todo lo que significa eso, ¿no? Miren, son datos, son cifras alarmantes, ¿eh? Un minutito, por favor.
Un ratito, por favor, un ratito.
Bien, a ver, habíamos visto, ¿no?, algunos datos que, pues, un poco bien alarmantes. Bueno, dentro de la clasificación, algo también que debemos de conocer a perfectamente para poder definir frente a qué tipo de trastorno hipertensivo estamos, ¿no? Dentro de esos tenemos, por ejemplo, la hipertensión crónica. Obviamente que si nos basamos a lo que es el diagnóstico o la definición de a partir de cuándo se habla preeclampsia, dijimos 20 semanas, ¿no? En tal caso, esto entra ya cuando la tensión arterial o la presión arterial sube a mayor de 140/90, ¿no? Y está previas al embarazo o antes de las 20 semanas, ¿sí? Y que posteriormente esta persiste, pues, ¿no?, hasta más de 12 semanas posparto, dice, ¿no? Entonces, y requiere el uso de medicación antihipertensiva. En cuanto a la hipertensión gestacional, que es otra de las definiciones que, pues, ¿no?, dentro de lo que es un trastorno hipertensivo del embarazo, bueno, es una presión, dice, ¿no?, arterial mayor también a 140/90, obviamente sistólica y diastólica, sin proteinuria. Ojo, ese es el detalle importante de esto, ¿no? Sin proteinuria. ¿Qué ocurre después de las 20 semanas de gestación, ¿no?, con una normalización de la presión antes de las 12 semanas posparto, ¿no? O sea, eso le denomina hipertensión gestacional. Y dentro de esto se habla de un término que es una hipertensión gestacional eh, transitoria. Se refiere a la elevación de la presión cuando esta, pues, es por un momento, hermano. O sea, se toma la presión a una, digamos, gestante de 20 semanas, 24 semanas, 140/90, le pide sus laboratorios, le haces un control periódico de presión y resulta que, pues, se normaliza, ¿no? Y proteinuria negativo, ¿no? Eso le dicen hipertensión gestacional transitoria, ¿no? Y aquí entraría lo que es el tema de preeclampsia, eclampsia, ¿no? Preeclampsia, eclampsia, ¿no? Entonces no es una elevación, es una hipertensión arterial de reciente aparición, ¿no? Posterior a las 20 semanas de gestación, a menudo acompañado, ¿no?, por proteinuria también de reciente apariciones. Aquí hay algunos términos que debemos utilizar, la famosa antigua preeclampsia leve, preeclampsia severa. Ojo, no existe preeclampsia moderada. Es muy lamentable ver referencias realizadas por médicos donde te ponen preeclampsia moderada, ¿no? Eso no puede ser eso, no existe esa definición, ¿no? Entonces, de ahí eso de preeclampsia leve y severa lo han puesto como sin datos de severidad, con datos de severidad, ¿no? Y, y aquí mismo también hablan de preeclampsia precoz, perdón, y preeclampsia tardía, ¿no? O sea, todavía no lo han puesto en esta clasificación, pero ya más o menos adelanto, ¿no? Eso se refiere al tiempo de embarazo, ¿no? Según si es 34, mayor a 34 semanas o menor a 34 semanas, ¿no? Menor a 34 semanas le dicen precoz y mayor a 34 semanas le dicen tardía, ¿no? Pero nos quedamos con esta, ¿no? Sin datos de severidad, con datos de severidad. Los datos de severidad sin severidad se refiere a un aumento de la presión mayor a 140/90, obviamente con proteinuria positiva, ¿no? En cambio, con datos de severidad, hacia una presión a 160/110, ¿no? Tomada, dice, en dos ocasiones. La diferencia, a ver, en lo que es una preeclampsia sin datos de severidad o sin severidad, aparte de la presión 640/90, porque puede ser una transitoria, ¿no? Puede ser una hipertensión gestacional transitoria. Tiene que ser tomada cada 4 horas por la misma persona en el mismo brazo y con el mismo aparato, como quien dice, acompañado de proteinuria. En cambio, la presión preeclampsia con datos de severidad, no vas a esperar 4 horas para poder volver a tomar la presión. No existe algo que diga 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. No, simplemente tú a los 3 o 5 minutos puedes volver a tomar la presión
Y si nuevamente tienes esos datos, ya estarías frente a una ¿no? Preeclampsia con severidad, ¿no? Una de las complicaciones de cualquiera de las dosas, no necesariamente está que primero hace preeclampsia leve, luego severa, luego recién eclampsia. No, no existe tampoco datos de qué tiempo demora el paciente en pasar de una preeclampsia sin severidad a una eclampsia, o, o primero hace severidad, luego recién. No existe esto. Tenemos reportes en nuestra zona de convulsiones con presiones de 130-90, ¿no? 140-80, o sea, ¿no? Es un poco incierto. Por ahí la complejidad, ¿no? De esta patología, pues. Bueno, como definición tal, eclampsia es, pues, ¿no? Se ve como la presencia de convulsiones, ¿no? De tipo gran mal, ¿no? De reciente aparición con mujeres con preeclampsia. O hasta pueden aparecer convulsiones entre las 48 y 72 horas posparto. Se sigue considerando eclampsia. Y otra de las complicaciones de la preeclampsia es por el síndrome de HELP, ¿no? Que básicamente esto va a estar definido, según SIBAI, laboratorialmente, ¿no? La presencia de plaquetas, ¿no? Que es menor a 150.000. Existe una clasificación, ¿no? Tipo 1, 2, 3, que vamos a ver más adelante. La elevación de las bilirrubinas por encima de 1.2 y las enzimas hepáticas, ¿no? Tanto el TGO como el TGP mayor a 70. Para algunas literaturas es mayor, el doble de los límites superiores, o el doble de los valores el doble de los límites superiores dentro de los valores normales. Mayor a 70 es lo que se maneja. Y una deshidrogenasa láctica mayor a 600.000 unidades por litro, ¿no? Y lo otro finalmente sería una hipertensión crónica con preeclampsia agregada. Habíamos dicho que la hipertensión crónica es elevación de la presión antes de las 20 semanas, ¿no? O antes del embarazo. Si es que esta persiste, a esto se agrega después de las 20 semanas, ¿no? Vamos a decir, proteinuria, ya pues ya estaríamos con una hipertensión, frente a una hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada. Este es un diagnóstico muy subvalorado, puesto que lamentablemente recién en los últimos 2 años, podemos decir, tal vez está habiendo un cambio, no sé si una concientización por parte del paciente o el trabajo del personal de salud está mejorando, el poder detectar casos de hipertensión arterial crónica, ¿no? Y aparte que si una gestante viene a hacer su control, qué sé yo, después de las 20 semanas, nunca vas a saber qué presiones ha manejado antes en las etapas iniciales del embarazo, o peor aún, antes del embarazo, ¿no? O sea, no se va a saber. Entonces, de ahí que este diagnóstico es muy subvalorado. Y obviamente, pues, con todas las consecuencias que hemos mencionado más adelante, que pues no, con insuficiencia renal, daño cardíaco, como se llama, cardiomegalia, todas las complicaciones, pues, ¿no? De una hipertensión, ¿no? Eso. Después, ¿qué más tenemos? Eso sería en cuanto a la clasificación. Entonces, para hacerlo con un modo resumido, hablamos de lo que es una hipertensión arterial crónica, ¿no? Hablamos de una hipertensión gestacional. Hablamos de una preeclampsia y hablamos de una hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada. Serían los cuatro puntos a considerar para una clasificación, ¿no? Todo lo que es eclampsia, síndrome de HELP, estaría como complicaciones de preeclampsia, ¿no? Los factores de riesgo. Los factores de riesgo tenemos que tener muy en cuenta. Vamos a ver más adelante que un gran problema es la predicción de preeclampsia, ¿no? El hecho de querer saber qué pacientes van a realizar
preeclampsia, ¿no? Y cómo podemos prevenirlo. Dentro de ellos van a ver que existen criterios epidemiológicos, bioquímicos, biofísicos. Al decir biofísicos se refiere a los ecográficos, ¿no? Entonces, dentro de los criterios epidemiológicos está por los factores de riesgo preconcepcionales, factores de riesgo concepcionales, ¿no? O vamos a decir, ahí también hay criterios epidemiológicos mayores y menores, que vamos a ver más adelante. Pero es muy importante tener en cuenta estos factores de riesgo, puesto que son, pues, ¿no? El punto de partida para que una paciente, pues, a una gestante haga preeclampsia. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, ahí está lo que es preeclampsia en un embarazo anterior, periodo intergenésico mayor a 10 años, enfermedad renal previa, diabetes, trombofilias y el índice de masa corporal mayor a 30 kilos, mayor a 30, perdón. Mujeres mayores de 40 años, menores de 18 años, historia familiar de preeclampsia. Entonces, los factores concepcionales, podemos tener las primigestas, ¿no? Primigestas, sobre todo los adolescentes, presión arterial media debe ser mayor a 90, no menor. En el segundo trimestre, ganancia de peso mayor a lo esperado en edad gestacional. Recuerden que en promedio la ganancia de peso debe ser a un nuevo de 500 gramos por semana, ¿no? En el último trimestre, pero si existe mayor a esto, ya se estaría pensando que existe una retención, ¿no? De, no sé, líquido o algo. Diabetes gestacional, sospechas de restricción en el crecimiento, sospechas de restricción de un residuo, ¿no? Sospechas de residuo, ¿no? Ahí te debes tener presente que en la revisión de los controles debe uno debe prestar especial atención a lo que son la altura uterina, ¿no? La altura uterina es un marcador indirecto de decir cómo va a estar creciendo ese bebé, al punto de que sabemos que la altura uterina va de la mano a partir de las 15 semanas aproximadamente hasta las 30 semanas. Si vemos que tenemos una gestación de 30 semanas y una altura uterina de 25 centímetros, hay mucha discordancia, o dos cosas, o estamos datando mal la edad gestacional, o es un RCU, ¿no? Ya con probables, o es una paciente que está camino a realizar una preeclampsia, ¿no? Bien, en cuanto a la fisiopatología, este es el punto, vamos a decir, que todavía entra en bastante discusión e implica muchos factores, ¿no? ¿No? Primer punto, a nivel placentario, ¿no? Un desarrollo anormal de la placenta, factores inmunológicos. Recuerden que el embarazo se comporta como un injerto, que muchas veces el mismo organismo lo rechaza, ¿no? Factores genéticos, los cuales van a llevar, pues, a una disfunción endotelial, ¿no? Sistémica, ¿no? Y finalmente un proceso inflamatorio o hasta un proceso infeccioso, ¿no? Pero básicamente un proceso inflamatorio, ¿no? Pues hay participación de todos los mediadores de la inflamación, factores vasodilatadores, vasoconstrictores, ¿no? Que sabemos que ¿no? Bueno, el óvulo no se produce a nivel de lo que es en el nivel del ovario, hay una fertilización en el tercio externo de la trompa, el huevo cigoto de una migración, mientras va haciendo su división celular hasta volverse blastocisto y poder implantarse a nivel uterino, ¿no? Y de ahí, a partir de ahí, ya tenemos la proliferación de lo que es el sitio trofoblasto, ¿no? El trofoblasto básicamente, ¿no? Y es justamente pues que ahí es donde empieza aparentemente el problema, ¿no? ¿No? En donde pues el trofoblasto tiene que cumplir una función importante de remodelación, ¿no? Más o menos en resumen, se podría decir que se conoce eso, ¿no? De remodelación de las arterias
ramas de la arteria uterina que llegan pues hasta el endometrio, ¿no? Si ves el cuadro de la izquierda, ¿no? Está la arteria uterina, que da su rama a las arterias arqueadas, ¿no? A nivel del miometrio. Estas arterias arqueadas, pues, van a dar sus ramas las arterias radiales. Y finalmente, a nivel del endometrio, van a estas arterias arqueadas, perdón, radiales, dan, pues, ¿no? Las ramas rectas y las arterias espirales. Y justamente, pues, es se supone como arterias, su músculo liso es mucho más, vamos a decir, bueno, no sé si el término es correcto, mucho más grueso, podemos decir así, que que las venas, ¿no? Son menos complacientes las arterias. Entonces, por lo tanto, lo que sucede es que tiene que haber, ¿no? Una invasión, pues, ¿no? Una invasión de este trofoblasto hacia las arterias espirales, prácticamente reemplazando, ¿no? Reemplazando el miometrio, perdón, no, el músculo liso de las arterias espirales es reemplazada por trofoblasto, ¿no? Es lo que sucede, es reemplazada por trofoblasto. Y al ser reemplazadas por trofoblasto, las vuelve más complacientes. Por ende, para que haya un flujo sanguíneo adecuado de las arterias uterinas, perdón, de la parte materna hacia la placenta, tienen que ser precomplacientes, ¿no? Estos vasos no tienen que ser vasos de resistencia. Por ende, el trofoblasto debe cumplir esa función. Y esa función y ese procedimiento, según la literatura, dice que se produce en dos oleadas, ¿no? Una a las 8 semanas y una segunda entre las 12 a 14 semanas. De ahí que, como profilaxis para prevención de preeclampsia, por ejemplo, está indicado el uso de aspirina. Y tiene que ser esto antes de las 14 semanas, ¿no? Antes de las 14. Después de eso ya no tiene sentido. Pues al hacerlo antes, de alguna forma, hay estudios que apoyan el uso de aspirina para que pueda ayudar, ¿no? En que la invasión del trofoblasto hacia las arterias espirales para que pueda reemplazar el músculo liso sea adecuado, ¿no? Porque se ha encontrado en estudios, en unos estudios anatomopatológicos de placentas en pacientes que han hecho preeclampsia, eclampsia, ¿no? Entonces, que no existía, que las arterias espirales estaban pues como tal, con su músculo liso tal cual, ¿no? No había una buena invasión del trofoblasto. Ahí es donde entran pues estos factores que hemos dicho, ¿no? Inmunológicos, genéticos, ¿no? Que no hacen pues que haya una correcta invasión, ¿no? En estas arterias espirales. A ver, un momentito.
Bien, no vamos a ahondar mucho en esta parte, porque de verdad que es bien complejo. Existen libros y libros que tratan de explicar el tema de la fisiopatología de la preeclampsia. Pero en resumen, es ese. Simplemente, en palabras sencillas, es que en una paciente que ha hecho preeclampsia, por algún motivo, el trofoblasto no ha invadido de forma adecuada a las arterias espirales. Por ende, siguen siendo espirales y por ende su resistencia vascular es incrementada. Y como consecuencia, para que haya un buen aporte sanguíneo a nivel placentario, tiene que haber un incremento de presión. Y al haber un incremento de presión, va a haber un daño endotelial. Y al haber un daño endotelial, se va a empezar a liberar un montón de cosas entre lo que son los factores eh, vasoconstrictores, vasodilatadores, mediadores de la inflamación y todo el cambalache que ustedes ya saben que producen, ¿no? Todas las interleucinas y compañía. De todas formas, miren, hay varios mecanismos claves involucrados en que eventualmente conducen al síndrome clínico de preeclampsia. Uno es la respuesta inmune entre la interfaz de placenta-madre. Placentación superficial, con insuficiente remodelación de las arterias espirales uterinas. Un desbalance entre factores angiogénicos y estrés oxidativo que desencadena una inflamación sistémica. En eso se resume toda la fisiopatología. El resultado es una insuficiente función placentaria combinada con liberación de factores placentarios dentro de la circulación materna, acoplada a una exagerada respuesta inflamatoria. Por eso es que dentro de la definición de preeclampsia es un problema endotelial multisistémico, ¿no? Que causa una disfunción endotelial generalizada, activación de leucocitos, complemento, aglutinación, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en la respuesta inmune de la interfase placenta-madre, sabemos que según la histocompatibilidad hay moléculas de tipo 1 y tipo 2, ¿no? Eso sabemos por nuestra inmunología, ¿no? Pero a nivel del trofoplasto dice, solo se expresa, ¿no? A través de las moléculas de clase 1, ¿no? Y el antígeno leucocitario humano. Ahí está el primer problema. Producen inmunoglobulinas asesinas y todo lo que eso significa. Placentación y angiogénesis. Estas células llamadas NK o asesinas, ¿no? Cuando hacen preeclampsia son de población predominante, ¿no? Entonces van a acumularse como un denso infiltrado alrededor de las células del trofoblasto invasor y no van a permitir que haya una placentación adecuada. Ya, ¿qué más de acá podemos rescatar? Y hay que, por ejemplo, como predictor de preeclampsia, habíamos dicho que hay predictores epidemiológicos, bioquímicos y ecográficos, ¿no? O biofísicos, ¿no? Sí, entran el BGF son factores angiogénicos. Se ha encontrado que estos están pues disminuidos. Bien, ¿qué más vamos a resultar de acá? Nada más. Esto va a llevar, dice, a un estrés oxidativo e inflamación, ¿no? Indudablemente en la preeclampsia, la hipoperfusión placentaria es una ruta potencial para especies reactivas de oxígeno, citocinas proinflamatorias, las cuales pueden inducir estrés oxidativo, disfunción celular endotelial en la circulación materna y fetal. El daño de la remodelación de las arterias, o sea, al final es eso, ¿no? O sea, no hay una buena remodelación de las arterias espirales. Resulta en entrada de la sangre materna al espacio intervelloso a muy elevada presión y velocidad. Esto expone las velocidades placentarias a fluctuaciones de la concentración de oxígeno, ¿no? El estrés oxidativo causado por esa hipoxia y reoxigenación produce el daño, ¿no? Generando daño en la oxidación de lípidos, proteínas placentarias
que son proinflamatorias. Ahí está lo que debemos comentar, ¿no? Tenemos acá. Han encontrado, mira, puede existir, dice, varios genes de susceptibilidad para la preeclampsia y síndrome de HELP, ¿no? Estos genes probablemente interactúan en la hemostasia, en el sistema cardiovascular, en la respuesta inflamatoria, ¿no? Algunos genes candidatos que han sido identificados y vinculados a dichas patologías incluyen el angiotensinógeno y sus receptores, ¿no? El tipo 1 y el tipo 2. En esto ya entra un poco más, ¿no? A la parte molecular, que sí es interesante, pero bien complejas, pero tampoco está dicho, solo son teorías, solo son suposiciones de lo que puede pasar. O sea, se conoce el final, pero no se conoce claramente el camino. Diagnóstico. Para empezar, el primer criterio diagnóstico es para hablar de preeclampsia es 20 semanas de gestación, punto de corte. Les mostraré un par de referencias que ponen gestación de 12 semanas, abajo descartada preeclampsia. Gestación de 8 semanas, más abajito descartada preeclampsia. Eso sí no puede pasar, ¿eh? Y lo más lamentable es que lo firman colegas, ¿no? Médicos. Bueno, hablamos de una presión sanguínea, ya hemos dicho, hasta el cansancio, 140/90, tomadas en 2 ocasiones, en un periodo de 4 horas, ¿no? Después de las 20 semanas de gestación. Hablamos de una preeclampsia sin severidad. Para hablar de una preeclampsia con severidad, hablamos de presión mayor a 160/110. La hipertensión, mira, ojo, se confirma en un intervalo de tiempo corto. No voy a estar esperando 4 horas como el anterior, ¿no? Para facilitar oportunamente la terapia antihipertensiva, ¿no? La presencia de proteinuria de un tiempo acá es diagnóstica. No quiere decir que si, por ejemplo, una paciente me salió una proteinuria cualitativa, un test de sulfuro salicílico positivo en una cruz y una que me salió con 3 cruces. La de 3 cruces es más severa y la de una cruz menos severa no. Solamente es diagnóstico que está confirmando que con una presión elevada más proteinuria estoy frente a un cuadro de preeclampsia. Solamente hay que definir si es con criterios de severidad o sin criterios de severidad. Ahora, si la presión está en 160-110, no necesito nada. Esto ya es una preeclampsia severa, ¿sí? Severa. Por supuesto que tiene que confirmarse a los minutos con otra toma de presión que debe estar por ahí también, ¿no? En cambio, la presión arterial 140/90, obviamente más proteinuria, para poder definir si estamos frente a un cuadro de severidad, tendría que aparecer cualquiera de los siguientes datos. A nivel hematológico, la presencia de plaquetopenia, ahí dice menor a 100.000, ¿no? Menor a 150.000, o sea, son estudios, pues, ¿no? Diferentes que dan esas conclusiones. El hecho es que hay un problema hematológico a nivel no solo plaquetario, sino también de hemoglobina, va a haber una hemoconcentración, sino también va a haber la presencia de elementos jóvenes en circulación sanguínea, porque ya está viendo por ahí hemólisis, pero lo más saltante es la plaquetopenia. A nivel renal, un incremento de la creatinina sobre 1.1. También existe una relación entre proteína y creatinina, ya vamos a ver más adelante. Ya tengo 2 cosas, ¿no? Tengo hematológico, tengo renal. A nivel hepático, existe una elevación de las transaminasas TGO-TGB, dijimos mayor a 70, deshidrogenasa láctica y elevación de las bilirrubinas. Puede haber edema pulmonar y finalmente problemas a nivel del sistema nervioso, alteraciones visuales, escotomas, tinnitus, cefalea holocraniana, náuseas, vómitos, visión borrosa, ¿no? Etcétera. Son 5 criterios de severidad. Quiere decir que si yo tengo una presión arterial 140/90,
con TAS positivo, sea una cruz, 2, 3, no importa, solo es positivo, más uno de estos, que sería una preeclampsia con criterios de severidad. Entonces, este cuadrito pues, es un resumen importante que deben ustedes tenerlo bien presente. Listo. En cuanto al manejo, es también bastante discutido. El manejo sería, o hacemos un manejo conservador, o hacemos un manejo un poco más agresivo. Todo depende. Depende frente a un qué tan severo es el cuadro. ¿Sí? Por ejemplo, antes de las 24 semanas, pero sí hay algo claro. La preeclampsia, mientras más temprana sea, por eso hay otra clasificación que están planteando, preeclampsia tardía, preeclampsia temprana. Mientras más temprana sea, más fatal. Mientras más tardía, menos complicaciones, ¿no? Entonces, por eso es que dicen, ¿no? 24 semanas es mejor terminar el embarazo inmediatamente y no esperar. Porque si yo tendría que esperar a que ese feto sea viable, por lo menos tendría que pasar unas 10 semanas. Ahora, otro dato que dan, retrasar el nacimiento, mira, puede estar asociado con complicaciones severas. Un 11% de CGL, edema pulmonar 2.9, eclampsia 1.1, hematoma subcapsular. En relación al neonato, una variabilidad de su frecuencia cardíaca, retardo de crecimiento, muerte prenatal, desprendimiento de placenta. La única contraindicación para el manejo expectante, más allá de las 48 horas menos que se puede esperar, incluye un RCU, ¿no? Oligohidramios severos, flujo reverso al final de la diástole en la arteria umbilical, disfunción renal, alteraciones hepáticas, trastornos de la coagulación. O sea, acá lo que yo entiendo es que no está, o sea, no puedes esperar más de 48 horas, tienes que terminar, porque mira, está todo, supuestamente todo alterado. ¿No? Se puede hacer un manejo expectante siempre y cuando no tengamos alteraciones, ¿no? Y podemos por lo menos tratar esto. ¿Cuál sería el criterio para hacer un manejo expectante? Simplemente hacer una maduración pulmonar fetal y que se tenga pues mejores posibilidades para poder respirar posteriormente. Bien, jóvenes, vamos a dar un punto aparte hasta acá nomás, porque tenemos que todavía después ver el tratamiento y los factores de los predictores, ¿no? Eso lo vamos a dejar para la siguiente clase. Varias cositas. Hablar de lo que son qué medicamentos se utiliza, ¿no? Qué debemos vigilar en el uso de sulfato de magnesio, etcétera. ¿Alguna pregunta hasta acá?